sé que tienes una trayectoria profesional enorme. Más allá de todo eso, me gustaría mucho, si te parece, no sé, me apetecería mucho como comenzar por en qué momento vital te encuentras ahora dentro de tu camino. Pues me vas a permitir que antes que nada te agradezca a ti y a Ana que hayáis venido aquí a casa a mantener este encuentro. Muchísimas gracias. Para mí es un placer. Así que si tú estás agradecida, yo también, y el agradecimiento es mutuo y compartido. Y utilizo una metáfora para responder lo que me has preguntado. Yo diría que estoy en pleno Guadiana, y ahora me explico, y disfrutando y gozando enormemente del discurrir del Guadiana. Digo Guadiana porque en la medida en que ya voy acumulando años, aunque yo estoy convencido que eso de la edad es un invento y que lo realmente importante son los procesos de conciencia y no tanto lo que tiene que ver con la apariencia, pero en cualquier caso, en la medida en que se van acumulando años, se tiene una perspectiva vital más amplia, lógicamente, del camino recorrido. Y yo veo mi vida como una vida donde, como le pasa al río Guadiana, al principio fluye de una forma muy visible, que tiene que ver con mi infancia, con mi adolescencia, donde la espiritualidad y mi ligación muy en particular a Cristo Jesús estaba muy enraizada. Y posteriormente ya los años de universidad, la actividad profesional y académica, etcétera, etcétera, me va llevando por unos derroteros que, como el río Guadiana, se mete bajo tierra. Y he estado durante una serie de años, fundamentalmente desde que tenía 18 años hasta los 40 y poco, absolutamente con el Guadiana bajo tierra. Y a partir del año 2000 es cuando el Guadiana empezó otra vez a emerger. Ha ido emergiendo lentamente, no de sopetón, sino lentamente, y yo diría que hace ya unos años que está claramente visible y ha ido adquiriendo fuerza. Y en estos momentos, pues, todo lo que tiene que ver con la consciencia es el pilar de mi existencia. De hecho, incluso ya desde el punto de vista laboral ya tengo a las puertas la jubilación, con lo que si la consciencia y la espiritualidad ya formaba parte de mi vida como prioridad, ahora ya va a ser una prioridad completa y absoluta. Y con un doble parámetro que creo que es importante destacar. El camino de la espiritualidad, el camino de la consciencia, digo camino porque es un término que han utilizado muchos sabios y sabias, es un sendero. Y es un sendero que tenemos que hacer cada uno. Y se hace paso a paso. No caben las prisas, ni caben ahí los atajos, hay que hacerlo paso a paso. No se puede uno obsesionar con llegar a ningún sitio, hay que hacerlo paso a paso. Y no hay transferencia posible. Es decir, la conciencia no es como la sangre, que uno se lo transfiere a otro. La conciencia cada uno tiene que irla avanzando en ella por sus propios medios, por sus propios pasos. Lo que dicen otras personas, lo que han dicho tantas tradiciones y tantos maestros te pueden ayudar, pero el camino tiene que hacerlo cada uno. Ahora bien, en paralelo, he ido también aprendiendo que avanzar en el camino de la conciencia personal es importante, pero es mucho menos importante que lo que aportamos a la conciencia colectiva cuando damos un paso. Por supuesto que para mí es importante dar un paso, e intento dar pasos en el aquí y ahora. Pero lo realmente importante, lo realmente trascendente, no es el paso que yo doy para mí mismo, sino lo que de esa forma aporto al consciente colectivo. Y creo que esto es un tema que en el momento histórico que vive la humanidad deberíamos remarcar especialmente, ¿no? Es maravilloso todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, el crecimiento personal, la evolución en conciencia, la evolución espiritual de cada uno. Eso es importantísimo. Ahora bien, que no nos quedemos ahí. Es decir, que seamos capaces de tener cada vez una mirada más amplia, lo que Willy Jigger habló de la transpersonalidad, lo de que Tina Han ha hablado de lo interpersonal, y vayamos percibiendo como lo realmente importante es el granito de arena que estamos poniendo a un consciente colectivo. Un consciente colectivo que, ya que tú actualmente vives en la playa, en una localidad playera, pues sabes, y además donde a veces hay levante, o sea que sabes muy bien de lo que voy a hablar con este ejemplo, el consciente colectivo tiene que ver con que el camino lo hace cada uno y no lo puede hacer nadie por ti, pero claro, conforme el consciente colectivo, gracias a lo que cada uno va aportando, conforme el consciente colectivo va subiendo, conforme el consciente colectivo va avanzando, de esa manera el viento se va transformando en un viento que en lugar de ser viento en contra, se va transformando en viento a favor.
Y realmente lo que me motiva enormemente en estos momentos es ese convencimiento. El saber, el ser absolutamente consciente, a tener el discernimiento pleno de que cada paso que dé, que repercute positivamente en mí. Pero lo más importante es que contribuyo modestamente con un granito de arena a que el consciente colectivo sea un viento que sopla a favor, con lo cual cada uno tiene que hacer el camino, pero es mucho más fácil con el viento a favor que con el viento en contra. Claro que sí. Y ahora que hablas del colectivo, ¿qué le dirías a todas estas personas que tienen miedo en este momento por la situación global? Porque también un poco la intención de este espacio es generar otras posibilidades, reflexiones, y a lo mejor ahora hay gente que necesita un poquito de esperanza. Entonces, ¿qué le podríamos decir a esas personas que pueden estar sintiendo miedo, preocupados, etcétera? Porque, bueno, quizás hay esperanza también en ese colectivo gracias a la actividad consciente de algunas personas. Claro. Mira, igual que hay un consciente colectivo, hay un inconsciente colectivo. El consciente colectivo, la psicología, no lo ha desarrollado mucho. La espiritualidad sí. El inconsciente colectivo sí se ha ocupado mucho de la psicología. Y el inconsciente colectivo está basado por una serie de premisas, de sistemas de creencias, que en lugar de ser el viento que te ayuda a avanzar, se convierte en una rémora, se convierte en un obstáculo. Y el inconsciente colectivo está ahí. El inconsciente colectivo se alimenta con todo lo que tiene que ver con baja vibración, con baja frecuencia vibracional. Sean pensamientos, sean emociones, sean acciones, sean reacciones de baja frecuencia vibracional. Todo eso alimenta, no solamente afecta a la persona, sino que alimenta al inconsciente colectivo. Hoy día, ciertamente, estamos viviendo una serie de vivencias y experiencias que lo importante no son esas experiencias en sí, sino el cómo se viven esas experiencias. Para mí estas experiencias están siendo un trampolín, para mí, para muchas personas. Nos están ayudando a conocernos mejor, nos están ayudando a establecer unos lazos más fraternales y más conscientes con otras personas, nos están ayudando a que se caigan velos de todo lo que está a nuestro alrededor. Para otras personas, sin embargo, todos los removimientos que hay actualmente, pues lo que le están originando fundamentalmente es miedo, en el sentido estricto del término, y también incertidumbre, inseguridad y dudas. Con lo que los hechos son los mismos, pero el cómo se viven los hechos, cómo se vive es el que es muy diferente. Centrado así la cuestión del miedo, primero, respeto absoluto. Cada cual está en su camino, como decíamos antes, y merece todo el respeto. Posiblemente los que ahora a lo mejor no tenemos miedo, pues en otras circunstancias, vete a saber en cuántas vidas hemos tenido ese miedo, que ahora no lo tenemos. Pero hay que tener el máximo respeto a los que lo tienen. Junto con ese máximo respeto, el poner también, o el subrayar también, de que el miedo puede ser una espoleta de conciencia. O sea, el miedo en sí no es ni bueno ni malo. El miedo es algo que llega al ser humano y depende de cómo lo utilicemos. Puede ser un factor de anquilosamiento, puede ser un factor que nos paraliza, o puede ser algo que te remueve y que mira por dónde te ayuda a dar un paso adelante. Con lo que el miedo en sí no lo podemos descalificar, forma parte del proceso evolutivo humano. Y finalmente, como tema a compartir con las personas que todo esto lo están viviendo, con un miedo que está muy ligado al inconsciente y que de alguna forma puede estar paralizando, dificultando su proceso evolutivo y dificultando que ponga un grano de arena al proceso evolutivo colectivo. Pues yo diría algo enormemente sencillo. Hay que mirar la sabiduría que nos antecede. Porque ha habido antes que nosotros personajes singulares que están en las enciclopedias, que son reconocidos como pilares de la civilización humana, y algunos son mucho más que maestros. Para mí, ya cité antes, la figura de Cristo Jesús es fundamental. Pues bien, cuando acudimos a esas enseñanzas, se ha llevado a cabo lo que me gusta denominar la preparación al parto. Cuando una mujer queda embarazada, me lo explicaba el otro día muy bien una amiga que ha tenido la experiencia de quedarse embarazada 2 veces y ha tenido 2 niños. La primera vez que se quedó embarazada,
asumió todo el proceso de embarazo y vivió el parto sin preparación ninguna. Ya está. No consideró necesario la preparación y vivió el parto como tal. Y bueno, pues tuvo los dolores propios del parto, pero además ella me decía que tuvo multitud de dudas, de preguntas, de interrogantes en los días previos y en el propio proceso de parto que le generaron una especial ansiedad. Cuando se quedó embarazada por segunda vez, hizo preparación al parto. Y ese segundo parto fue radicalmente distinto. No porque no tuviera los dolores del parto, que es los que tiene, lo que corresponde en naturaleza. Pero sin embargo, como estaba preparada, ya tenía una serie de herramientas y tenía una serie de conocimientos que facilitaron que el parto fuera totalmente distinto. Fue mucho más armonioso, lo vivió de una forma más amorosa y más hermosa, e incluso, por ejemplo, le habían advertido que a lo mejor el bebé al salir, pues el cordón umbilical se puede enrollar por el cuello, en fin, le habían puesto ya por delante determinadas cosas que pudiera ser o no que pasaran, pero que si pasaran que no se preocupara, que forma parte de algo natural. Y efectivamente, el bebé suyo, este segundo, tuvo ese problema con el cordón umbilical y claro, como ella ya la habían preparado, pues lo vivió sin traumas y disfrutando del parto, más allá de los removimientos que conlleva. ¿Por qué digo esto y por qué digo esto con relación al miedo? Que la humanidad está llamada a transformarse en una nueva humanidad, está anunciado. Y está anunciado no porque sean adivinos los que lo anunciaron, sino porque eran sabios. Sabios que conocen cómo evolucionan los ciclos, los mayores y los menores, y cómo evoluciona la consciencia. Y en esa sabiduría, pues de la misma forma que ahora estamos en verano, y yo sin ser adivino, digo que el verano se terminará en unos meses, y vendrá dentro de unos meses el frío y la lluvia, y no soy adivino, simplemente conozco cómo evoluciona la climatología y las estaciones del año, ¿verdad? Estos sabios no son adivinos, sino que tienen un conocimiento de los ciclos y de la consciencia. Y desde esa sabiduría nos han anunciado que esta humanidad llegaría a un momento determinado, como en lo micro le pasa una célula que ha dado de sí lo que tenía que dar, y por llamación o por mitosis surge una nueva célula, en nuestro caso, una nueva humanidad. Y habían descrito además el proceso que dará lugar al final de esta generación humana, como decía Cristo Jesús, y el nacimiento de una nueva generación humana. ¿Y qué han hecho esos sabios y sabias? Prepararnos para el parto. Entonces lo que nos han hablado son de acontecimientos que marcarían, hitos que marcarían todo este proceso. Y son los acontecimientos que, a mi modesto entender, llevamos viviendo hace ya algunas décadas y estamos viviendo ahora con especial intensidad. Entonces creo que son acontecimientos que, por supuesto, hay que vivirlo con compasión sí, porque hay muchas personas que están sufriendo, hay muchas personas que lo están pasando mal, pero con miedo ninguno. De la misma forma que a la señora que han preparado para el parto, no tiene miedo en el proceso de parto. Todo lo que nos han dicho acerca de estos momentos no es para asustarnos, sino para prepararnos. Y cuando estamos preparados, cuando vamos ya teniendo un conocimiento de causa de todo lo que está ya anunciado hace mucho tiempo, bueno, pues nos damos cuenta de que me gusta mucho usar y ya termino, el símil del experimento de la rana hervida. Es decir, que difícilmente saldría una nueva humanidad si a la rana la vamos calentando en un recipiente con agua y en un hornillo la vamos calentando poco a poco. La rana al principio chapotea contenta en el agua a temperatura natural y como además el agua se va calentando muy poco a poco, al principio está a gustito porque el agua está más calentita, poco a poco le va entrando un sopor y como el agua se sigue calentando poco a poco termina muriendo hervida. Y esta humanidad no va a terminar muriendo hervida porque los calentones que estamos viviendo no son calentones de poquito a poco, son grandes calentones, que es la otra parte del experimento de la rana hervida. Claro, la ranita que está ahí chapoteando en el agua, cuando se le mete un calentón fuerte, ¿qué hace la rana? Brinca, ¿no? Entonces, por no hacer un recorrido histórico muy largo, la famosa crisis bancaria del año 2008 y siguientes, que terminó siendo crisis de los estados, generando tantos problemas económicos, de empleo a empresas, y afectó con sufrimiento a tantas personas, fue una ola distópica, fue un calentón que me consta que sirvió para que muchas personas brincaran en conciencia, tomaran conciencia de cosas y rompieran con una dinámica de vida, de entretenimiento, de distracción, de apego a lo material, y lo que estamos viviendo ahora pues exactamente igual. Hay personas que sí, que están ahí con un miedo que las paraliza y no deberían tener miedo porque esto forma parte de un proceso tan natural como es el parto, y hay personas que en este contexto están brincando cada vez. En mi entorno y en mi familia y en los conocidos hay personas que no, pero hay muchas que están empezando a ver cosas, que están empezando a ver cosas no solamente fuera, sino acerca de ellos mismos, que sin duda ninguna supone un impulso en el camino de consciencia.
Mm. Sí, has nombrado la figura de Cristo y a lo mejor también en una época como esta hay mucha gente que se replantea muchas cosas y que empieza a creer en cosas que antes no creía. ¿Y qué sería para ti la figura de Cristo y qué sería Dios? ¿Cuál sería, no sé, lo que te venga así compartir? Incluso también de María Magdalena, un poco estos personajes Muy que... bien. Pues mira, por empezar por lo más grande, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hablando de forma muy coloquial, Dios. El término hace que muchas personas desconecten, porque estamos en una sociedad donde términos, palabras muy potentes, la hemos vaciado e incluso la hemos manipulado y las hemos tergiversado. Y evidentemente con lo que tiene que ver con Dios, la manipulación, la tergiversación ha sido tremenda a lo largo de la historia. Y me consta que hay personas conscientes que basta que aparezca el término Dios como para que desconecten. Yo prefiero utilizar un término que viene de Oriente, que es aquello. Aquello que puede ser aquello. No, lo que no tiene nombre. Entonces, parafraseando un poema de San Juan de la Cruz, y acercándonos a lo que es Dios, podíamos hablar de aquello que no tiene origen. Eso es Dios. La causa primera, que decían los filósofos griegos. Algo que siempre ha existido, existe y siempre existirá. Ese alfa y omega que está fuera del tiempo y del espacio. Y no teniendo origen, es origen de todo lo original. La ciencia se está acercando a un concepto que es el concepto de vacío, que no me voy a enrollar, pero que ayuda a ir situando las cosas en su debido sitio, porque históricamente ha habido una especie de pugna entre creyentes y no creyentes. Los creyentes creen que siempre ha existido algo, los no creyentes creen que no, que eso es una falacia. En lenguaje informático moderno diríamos que los no creyentes abogan por el cero y los creyentes abogan por el uno que siempre ha existido y que los no creyentes con el cero lo niegan. Es un lenguaje binario. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ciencia nos está dando pista de que puede ser que exista algo que tiene que ver con el vacío, que tiene que ver con la nada, que entronca además con tradiciones espirituales orientales fundamentalmente, enormemente antiguas y enormemente potentes, que hablan de ese vacío y que hablan de esa nada como fundamento de lo divino, hasta el punto de que a mí me gusta utilizar un término con relación a la divinidad que es la nadidad, porque es el vacío plenum del que hablaba Pitágoras, del que habló Parmínides. Es una causa primera que es a la vez vacío y es todo. No tiene origen y es origen de todo lo originado. Y lo más hermoso, sigo ahí el desarrollo de la poesía de San Juan de la Cruz, aquello que no tiene origen es origen de todo lo originado y está presente e inmanente en todo lo original. Esa presencia de lo que no tiene origen en todo lo originado es la chispa divina que constituye nuestro auténtico ser. Decía el gran místico Al-Jalal, el gran místico sufí en el siglo IX, Dios es yo, y yo soy Dios cuando ceso de ser yo. Dios es yo, está aquí, es esta chispa, esta presencia a la que acabo de hacer referencia. Y yo soy Dios cuando ceso de creerme que soy Emilio. Y mientras que yo esté creyéndome que soy Emilio y ahí viviendo con Emilio y viviendo en la apariencia, pues entonces esa divinidad no se puede plasmar en mí, ¿vale? Pero está en mí. Es lo que los filósofos griegos llamaron neuma, lo que los hinduistas y en el mundo del yoga se llama atma, lo que los cristianos llaman espíritu, el Espíritu Santo que dicen los cristianos que siendo uno está en cada uno, esa presencia de la divinidad que es una, pero que está en cada uno. Vamos a dar un pasito ahora con el tema de Cristo. Cristo es hijo de Dios, entre comillas es una metáfora, como todos. Es decir, es la presencia de la divinidad. Y lo que sucede es que en la figura de Jesús de Nazaret, esa presencia se da de manera plena. Es decir, no es una potencia, no es algo latente que se puede hacer patente, no es algo que se hace patente. Entonces, cuando Cristo Jesús dice el Padre y yo somos uno, eso lo puedes decir tú, o lo puedo decir yo. Pero claro, tú y yo no vivimos así. Lo podremos decir realmente cuando estemos viviendo en coherencia con nuestra divinidad. Lo crístico es una energía universal
que tiene que ver con plasmar en la vida cotidiana, en la existencia, da igual el plano, da igual el planeta, es una energía universal, que significa que las formas de vida, teniendo en nosotros la divinidad, la plasmamos en nuestro quehacer cotidiano. Decía San Juan de la Cruz, hablando de esta maravilla, ¿no?, de hacerlo crístico real, hablando de Jesús de Nazaret en su cántico espiritual, dice San Juan de la Cruz que vivió 1000 gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Se puede intentar explicar mejor, pero de una forma más sencilla y más bella, ¿verdad? 1000 gracias derramando, y con nuestra presencia llenar todo de la hermosura que tiene la vida, y que nosotros muchas veces, por el apego a nuestra personalidad, por el apego a nuestro pequeño yo, pues metemos en una contaminación de egoísmo y de egocentrismo tremenda. Lo crístico, en definitiva, es el espíritu, es esa presencia de lo divino en toda la creación, que está en todas las formas de vida, también en los seres humanos, y que es realmente crístico cuando se plasma en la realidad. Y en la historia de la humanidad hubo un momento concreto que tuvieron que pasar muchísimos avatares para que ese momento llegara, para que lo crístico, es decir, esa fuerza crística, pudiera encarnar en un ser humano para plasmarse realmente en vida. Y eso es un proceso de millones de años. Como es tan largo no vamos a entrar en él, pero la Madre Tierra tuvo un proceso de preparación, de evolución en consciencia muy largo, muy dilatado, para acoger una forma de vida que permitiera en un momento determinado, y esa forma de vida también tuvo una evolución, que es la humanidad, muy dilatada, para que en un momento concreto un ser humano, da igual el sexo, da igual absolutamente, pudiera acoger esa fuerza crística y hacerla realidad. Y eso además marca un antes y un después, no solo para la humanidad, sino para la Madre Tierra. De hecho, la presencia crística tiene tal fuerza que cuando llega a un planeta, ya por así decir, impregna al planeta de por siempre, abre puertas en consciencia, lanza exponencialmente el consciente colectivo. El camino tenemos que hacerlo cada cual, pero desde la presencia de los crísticos hace 2000 años se han abierto multitud de puertas. El viento ese que hablábamos anteriormente, si yo modestamente puedo poner mi grano de arena para que el viento sople a favor, no digamos lo que ha supuesto y lo que sigue suponiendo esa presencia crística. Y por último, con relación a María Magdalena, lo crístico encarna en un ser humano, en este caso en un varón. Podía haberlo hecho perfectamente en una señora, pero lo hizo en un varón. Y ese varón era plenamente humano. Otra de las grandes tergiversaciones es el revestir a Jesús de Nazaret de una forma que pueda parecer un extraterrestre. Vamos a ver, si Jesús fuera un extraterrestre, su experiencia no valdría para la humanidad y para la Madre Tierra. Impregnar la consciencia colectiva planetaria y la consciencia colectiva humana se ha hecho porque vivió como humano, no era un extraterrestre. Y como humano y como hombre tenía una vida normal y corriente. Tuvo familia y, entre otras cosas, se enamoró. Yo sé que eso en determinados ambientes eclesiásticos suena a una especie de herejía, pero lo herético sería negarlo, porque es sacar a Jesús del contexto de humano y vestirlo de una cosa muy rara que entonces le quitaría a su experiencia valía para el conjunto de la humanidad. Y Jesús amó, y tuvo distintos amores, pero es verdad que hubo un gran amor en su vida. Y ese gran amor en su vida fue María Magdalena, fue su gran amor. Las bodas de Canaán son sus bodas. Y María Magdalena no era tampoco una mujer cualquiera. Jesús era un hombre, pero como hombre, su sabiduría, su forma de vida era muy especial. Y su compañera, porque María Magdalena, además de su amada, era su compañera de vida, su compañera también era muy especial. Ella era una gran sabia. Tan sabia que en la manipulación de su figura, como hay muchos datos antiguos de la potencia de su figura, que se hizo por parte de una iglesia que se aceptaba, que se negaba y casi se sigue negando, ¿no?, a aceptar el papel de lo femenino en el ámbito de la consciencia. Bueno, pues ¿cómo podemos a esta mujer desvestirla de su sabiduría y de todo lo que aportó al propio Jesús en su vida? Pues le damos un pendulazo y la convertimos en una prostituta, ¿no? Una cosa tremenda que hace la iglesia a partir del siglo V y que no se ha corregido hasta 1960, o sea que ha sido algo tremendo, ¿no? Hoy ya María Magdalena, la propia iglesia ha reconocido que fue discípula de Jesús, aunque no se le sigue sin dar el auténtico sitio que le corresponde. Lo cierto es que María Magdalena fue la mujer de la vida de Jesús, fue la mujer que la acompañó
sobre todo en los años de su vida pública, con lo importante que es esto, porque cuando él ya da lo mejor de sí hacia los demás, fue la mujer con la que tuvo hijos y con la que tuvo descendencia, y en definitiva, fue su compañera, fue su punto de apoyo, y igual que Jesús fue también el compañero y el punto de apoyo de María Magdalena, que como se dice, creo recordar que en el Evangelio apócrifo de Tomás, dice que era la preferida, la discípula preferida, la más amada, ¿no? Porque evidentemente la relación que había entre ellos era enormemente especial. Ahora que has hablado de los apoyos, en el día a día, qué importantes son los apoyos, ¿verdad? Para poder llevar también la vida, para poder... Entonces, es como que a veces, no sé, estamos en una sociedad que se fomenta mucho la separación, y realmente cuando uno tiene la capacidad de apoyarse y se vincula con personas que también se apoyan a sí mismas, es como que es más fácil remar un poco en conjunto, en una dirección, y un poco conociendo tu trayectoria, también como político, en el ayuntamiento, o sea, todo este camino que has tenido públicamente en Sevilla, pues obviamente tú has tenido desafíos importantes, porque ahora es muy fácil, entre comillas, hablar de espiritualidad, de conciencia, pero tú vienes de un mundo en el que esto no sería nada fácil, ¿no? Entonces, humanamente, tu proceso vital también ha tenido que ser fuerte, potente y... Yo, la realidad, vamos, siendo sincero, es que yo no tengo la sensación de haber vivido noches oscuras en esta vida. Será porque ya le saqué jugo en otras vidas, porque las noches oscuras son un trampolín, ¿no?, en nuestro proceso conciencial. Puede ser que no haya tenido noches oscuras o que las circunstancias que a lo mejor en otro estado de conciencia hubiera vivido como noche oscura, ahora no lo he vivido como noche oscura, sino como una bendición y como un regalo de la vida. Ciertamente, yo en un momento concreto decido abandonar toda la actividad política. Lo veo con claridad, y yo cuando veo las cosas con claridad soy coherente con lo que percibo. Pero claro, yo eso no lo vi como ningún tipo de noche oscura, aunque dejé muchas cosas a las que he dedicado mucho tiempo, pero no lo viví como noche oscura, lo viví como una bendición, lo viví como un momento de dar un paso adelante, y estoy contentísimo de lo que me supuso, ¿no? Pero es verdad que en aquella época, cuando desde el año 2000 yo empecé a andar ya con un camino distinto, cuando el Guadiana ese al que hacíamos referencia volvió a emerger, pues en el contexto académico, universitario, político en el que yo movía, yo era tildado claramente como loco. Es decir, que a este hombre le ha dado un aire por ahí, se ha vuelto loco por algún motivo, ¿no? Y bueno, pues yo me acordaba siempre de ese famoso elogio de la locura, ¿no?, de esa obra tan bestial y tan tremenda, y la bendita locura, ¿no?, la importancia de esa bendita locura, porque a veces estamos viviendo una situación que consideramos cuerda, cuando esa es la auténtica locura. Lo que llamamos cordura es la auténtica locura, y lo que llamamos normal es una profunda anormalidad, ¿no? Entonces yo estoy muy agradecido a todo lo que eso conllevó, a todo lo que eso supuso, y animo a todas las personas que de algún modo sientan el dar un paso, que lo den. Las dudas son también factor de impulso, pero las dudas aparecen en la vida no para que nos paralicen, sino para que sean eso, un factor de impulso, ¿no? Entonces ya las personas que en momentos concretos, me consta que ahora con lo que estamos viviendo, las circunstancias cada vez aprietan más, ¿no? Y hay muchas personas que se están planteando el hacer una transformación en su vida cotidiana, que es la auténtica transformación. La transformación no es una cosa ahí etérica, abstracta, ¿no? La transformación tiene que ver con tu día a día y cómo vives cada instante. Yo le animo a que den el paso adelante, que confíen en la vida, que sean valientes, y como se dice en la película de Brad Hare, protagonizada por Mel Gibson, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Yo he intentado, llevo ya por lo menos más de 20 años intentando hacer eso, que siendo consciente que mi corazón es libre, hacerle caso, y además dándome cuenta que cuando le hacemos caso al corazón, el discernimiento se va ampliando y las cosas cada vez son más claras, y es como si los velos se fueran cayendo, los de fuera y los de dentro. Y a lo mejor hay gente que nos escucha y dice, bueno, ¿y eso de seguir al corazón cómo se hace? ¿Qué se le podría decir a esas personas que te ha ayudado a ti a seguir un poco eso? Que hay gente que dice, oye, si yo creo que esto solamente es un órgano que hace así, que me mantiene vivo, pero ¿cómo se reconoce eso de...?
Pues mira, lo tengo muy sencillo de explicar, porque en este sillón o en este sillón, que me acompañan hace muchos años, han estado en distintas casas y me acompañan hace muchos años, bien, pues yo cuando me despierto, a los 15 o 20 minutos de haberme despertado, estoy sentado en uno de estos sillones y dedico un tiempo. ¿A qué? Pues fundamentalmente a la nada, es decir, le dedico un tiempo a no pensar en nada y a darme la oportunidad de que lo que realmente somos aparezca en escena. Es una hora idónea, a mi modesto entender, insisto, respetando los biorritmos de cada cual. Hay personas que lo hacen por la noche porque su biorritmo es más noctámbulo, ¿no? Pero para mí el amanecer es un momento muy propicio, ¿no? Porque es toda la naturaleza la que te ayuda. Hay todavía un enorme silencio antes del amanecer, es como si la vida te abrazara especialmente para que la mente tuviéramos más posibilidades de que se calle, de que no esté ahí en su autopresencia, y eso hace que aparezca la consciencia. Es lo que es mi proceso meditativo matinal. Y el proceso meditativo, que tengo que cortarlo todavía porque tengo otra actividad entre ya la laboral y tengo que poner normalmente una alarma porque se me puede ir el tiempo, pero me gusta, una vez que está ya en el tramo final, me gusta terminarlo con una mirada hacia el Emilio, hacia mí mismo, hacia mí encarnado en lo que actualmente soy. Es decir, me gusta observarme como una esencia encarnada en esta apariencia. Y me observo. Observo cómo estoy esa mañana en mi estado de ánimo, en mi mundo emocional y mi mundo mental, cómo me encuentro físicamente. Me observo, simplemente me observo. Bien. Esa observación me ha ido enseñando cosas de mí mismo. Y es donde he ido descubriendo a ese corazón que habla, con toda claridad. Claro que habla, claro que habla. Y habla no solamente sobre una cosa, habla de muchas cosas en nuestro día a día, ¿no? A mí me ha enseñado, por ejemplo, a diferenciar algo importantísimo, y es una frase que tomo de otra película, pero que la hago como propia, ¿no? Me ha enseñado a diferenciar lo que es hacerlo bien o hacer el bien, ¿eh? Porque yo en mi actividad, esa actividad política a la que antes hacíamos mención, hubo un momento concreto en el que percibí con claridad que tenía una disyuntiva delante mía. El corazón me dijo, tienes que hacerlo bien. Pero había otras voces fuera que me decían, me decía mi corazón, tienes que hacer el bien. Y había otras voces fuera que me decían, no, tienes que hacerlo bien. Hacerlo bien es lo que te dice tu organización, tu empresa, lo que te dice la sociedad, los cánones, los sistemas de creencias, que si los cumples, lo estás haciendo bien. Pero después hay una voz interior que te dice, no. Eso es hacerlo bien según las influencias externas. Pero aquí hay algo que te está diciendo que hacer el bien en consciencia, utilizando todos estos términos entre comillas, el sacar lo mejor de ti mismo, el ponerlo al servicio de los demás, eso va por otro sitio. Entonces a mí, escuchar mi corazón me ha servido para definir claramente lo que es hacerlo bien y decir, no, eso no es mi camino, y mi camino es hacer el bien, que es lo que realmente tiene que ver conmigo, lo que me enriquece y lo que contribuye a que ponga mi grano al enriquecimiento colectivo. Y eso ha sido experiencias en estos sillones matinales, con lo que es muy sencillo. Se trata de dedicarte unos minutos en el momento del día que a ti te venga bien. Y si en el día a día no todas las personas pueden, porque hay gente que me dice, Emilio, es que yo con los temas familiares, con las obligaciones laborales, no tengo tiempo. Uf, esta frase tan tremenda. Yo digo que siempre hay tiempo, que siempre hay un margen de maniobra. Pero en fin, yo qué sé, los fines de semana habrá un ratito, ¿no? Si no se puede hacer todos los días, un ratito el sábado o el domingo, ¿no? De esa mirada interior. Y esa mirada interior es simplemente observarte, ya está. Y termino diciendo lo siguiente. ¿Cómo te observas? Pues como observa la tele. A mí me llena de perplejidad, de respeto, que hay gente que me dice, pues este fin de semana he visto una serie que te aconsejo, no sé qué serie, que puede estar bien, pero a mí lo que me causa perplejidad es que la serie puede ser que tenga 5 temporadas y cada temporada 8 capítulos, y cada capítulo dura 45 minutos. Pero digo, vamos, ver en un fin de semana 5 temporadas por 8 capítulos son 40 capítulos. 40 capítulos por 45 minutos. Esta persona desde el viernes por la tarde hasta el domingo bien mentada la noche se ha pasado el fin de semana pegado al televisor. Qué bien, perfecto. Pero, ¿por qué nos resulta tan sencillo sentarnos a mirar una pantalla y nos resulta tan complicado mirarnos a nosotros mismos? ¿Por qué tenemos una capacidad adquirida de estar horas mirando una pantalla ajena a nosotros, y no somos capaces de dedicar 10 minutos, no hace falta más, a nosotros mismos? Pues ese es el modesto consejo que yo daría.
para escuchar nuestro corazón tenemos que darle oportunidad. Él habla, pero si no lo escuchamos, ¿cómo tenemos que escucharlo? Dedicándole 10 minutos de vez en cuando. Eso no tiene ninguna ciencia, no hay que leer ningún libro, ni tenemos que hacer ningún curso, ni asistir a ningún taller, ¿no? Es simplemente te sientas cómodamente, respiras conscientemente, guardas silencio, intentas también que el silencio mental sea el mayor posible, y ahí aparecen otras cosas. Qué bien por lo sencillo, lo accesible de esto que estás compartiendo, porque efectivamente está al alcance de todo el mundo, hay que hacerle espacio. De hecho, has nombrado algo importante, el tiempo. El tiempo, yo con el paso del tiempo me voy dando cuenta de que el tiempo es de lo más valioso, a qué se dedica, la presencia, el compartir. Creo que el tiempo es algo que está, pero está un tiempo, y a veces nos perdemos en las cosas materiales, que también están bien, que son útiles, pero compartir tiempo, ponerle conciencia en qué se dedica, en qué se ocupa, creo que es algo que tiene mucha valía. Y escuchándote me viene también ese reconocimiento hacia tu compromiso. Yo te siento un hombre con mucho compromiso, porque estás haciendo una labor pues de compartir mucho, y eso desde el lugar donde a mí me llega que tú lo haces, desde un compromiso interior fuerte. Entonces, ¿qué te lleva a ti a vivir en ese compromiso continuo? Si es que es así, pero es un poco Además, dicho también ahora que cuando sientes algo, realmente esa coherencia te aparece y vas por ello, ¿no? Eso también implica un compromiso vital importante con uno mismo y... Sí, en mi vida ha habido... no es que suceda todos los días, pero ha habido hitos donde sí he sentido claramente el que tenía que dar un giro, el que tenía que reorientar mis pasos, ¿no? Y lo he hecho con mucho agradecimiento siempre a lo que había sido mi vida hacia ese momento y hacia todas las circunstancias, hacia todas las personas que han estado hasta ese momento en mi vida, pero sentía con claridad que el propio proceso evolutivo me llevaba ya por otro derrotero y he intentado ser siempre muy, muy coherente. Y la vida me ha ido enseñando que hay que confiar en ella, que la vida siempre provee, siempre provee. Y también entiendo que hay una fuerza interna que yo en mí la percibo con mucha claridad, pero que está en todo el mundo, Mira, en las tradiciones muy antiguas se habla de que en el universo hay tres. Antes hablábamos de lo crístico está muy ligado a lo que es la divinidad, pero desde el punto de vista de fuerzas que mueven el universo, las tradiciones antiguas dicen que hay tres grandes fuerzas. Hay otras, pero hay tres grandes fuerzas. De hecho, cuando la ciencia actual estudia las cuatro grandes fuerzas, y nos habla de que si la débil, que si la fuerte, que si la gravedad, que si el electromagnetismo, en gran medida tienen como telón de fondo estas fuerzas que están descritas desde hace mucho tiempo, que es Fohat, Prana y Kundalini. Fohat es la interacción continua que hay entre el espíritu y la materia. Compartíamos anteriormente que lo que no tiene origen es origen de todo lo originado y está presente e inmanente en todo lo originado. Es decir, hay una presencia inmanente de lo inmaterial, del espíritu, de lo divino, en lo originado. Lo originado es materia, con lo que hay una convivencia entre el espíritu y la materia. En último extremo, la propia materia es divinidad, pero frecuencialmente, vibracionalmente hablando, hay espíritu y materia. Y hay una interrelación entre ellos. Esa interrelación, Fohat, es lo que hace que el espíritu se vaya envolviendo en la materia en formas cada vez más densas, hasta llegar a este plano en el que estamos, con el objetivo de conocer, experimentar, vivir esa materia. Y es lo que hace que la materia evolucione. Es decir, la Fohat hace que el espíritu tenga una especie de proceso de arriba a abajo, de envolvimiento en la materia, y que la materia tenga una evolución de abajo a arriba hacia formas de vida cada vez más complejas, que es lo que conocemos actualmente como la evolución de la propia materia. Eso es Fohat. Prana es la fuerza de la vida, que la vida tiene una fuerza, una vitalidad. El sol, la naturaleza, la aporta fundamentalmente, pero todo está lleno de vida. Esa vida es prana. Ese prana es el que coge nuestro cuerpo etérico, que está aquí antes que el físico, lo absorbe y se lo pasa al físico. Y eso es lo que hace que tengamos más ganas, menos ganas de vivir, más fuerza, más ánimo, más vitalidad. Eso es prana. Y de hecho el ser humano está llamado, cuando corresponda, a que seamos capaces de vivir
nutriéndonos del prana directamente, es decir, nutriéndonos de la vida, no necesitando meternos formas de vida como nutrientes, sino bebiendo directamente de la naturaleza, del sol, del agua, directamente. Eso es prana. Creo que el concepto de prana sí está en el argot actualmente de la consciencia, el concepto de Fohat no, y el concepto de Kundalini se habla muchísimo en el ámbito de la consciencia, pero ojo porque la New Age lo ha tergiversado enormemente. Cuando hemos hablado de la presencia de lo divino en todo lo originado, eso es Kundalini en el ser humano. Es decir, eso está en todo, pero en el ser humano los antiguos le dieron un nombre, que es Kundalini. Esa presencia inmanente de la divinidad en ti o en mí, eso es Kundalini. Es una energía, es una fuerza que está en ti y que está en mí. Y esa fuerza y esa energía está en todos los seres humanos. Ahora bien, una cosa es que esté y otra cosa es que se despliegue. Una cosa es que esté y otra cosa es que se expandan. Nos decían los antiguos, y yo creo que tiene mucho de metafórico, que esa energía cuando no la estamos usando, porque nuestra vida está aferrada a la baja gama vibracional, está aferrada a lo egocéntrico, entonces esa fuerza que tiene que ver con lo trascendente, tiene que ver con lo que va mucho más allá de la realidad material, ¿no? Esa fuerza está como ahí metida en una capsulita, que es lo que se dice que está aquí abajo del cosi, ¿no? Ahí como pendiente de que en algún momento eso pueda resurgir. Y eso no surge y eso no sale por casualidad. Sale cuando tú empiezas a tener una vida en coherencia con lo que realmente eres. Cuando un ser humano empieza ese camino, Kundalini empieza a abrirse. Es ese recorrido que también los antiguos nos decían, que va recorriendo la columna vertebral y va subiendo por la columna vertebral conforme una persona va evolucionando en consciencia, esa fuerza Kundalini se va expandiendo, metafóricamente va subiendo por la columna vertebral, llega al bulbo raquídeo y finalmente llega a la corona de la cabeza, donde está la glándula pineal, que es, por así decir, el núcleo duro de la mente abstracta y de lo que abre al ser humano el discernimiento de otros mundos, de una perspectiva de vida que va más allá de la material y que mientras que eso no sucede, no se ve. Que mientras que eso no pasa, no se ve. Está ahí, pero no lo ves. Tiene que desplegarse esa fuerza dentro de ti, tiene que desplegarse y aceptar a la expansión de la mente abstracta con la simbología de la glándula pineal para que una persona empiece ya a tener experiencia, que una persona empiece ya a tener vivencias, una persona empiece a observar determinadas cosas que siempre han estado ahí, pero que no se veían. No se veían porque tu mirada estaba nublada por lo material, ¿no? Y hay una frase preciosa en la Biblia que dice que Abraham, que vivió 120 años, vivió hasta el final en plenitud y sin que la mirada se le nublara. Bueno, pues la mayoría de los seres humanos, con demasiada frecuencia, se nos nubla la vista. Y la fuerza Kundalini es una fuerza que nos ayuda en su proceso, pero claro, es una fuerza que no surge por casualidad, que es el problema de la New Age, que a veces te quieren enseñar técnicas, y eso es una práctica de vida, porque tiene que ver con la coherencia, con la consciencia, con el desarrollo de la espiritualidad, pero no como un concepto abstracto, sino como algo que se aplica a tu día a día, ¿no? Y por tanto, esa Kundalini creo que es básico. Entonces para mí no, por lo que he estudiado de esas tradiciones tan antiguas y he podido comprobar en mi propia experiencia y en la experiencia de mucha gente, creo que este tipo de fuerzas no son teóricas ni mucho menos, sino que están ahí y tienen una importancia tremenda en nuestras vidas. Sí, ahora que hablas esto de las fuerzas, y ¿qué consideras que puede ser positivo o que puede impulsar a que las personas utilicen su fuerza para construir? Porque hablando de los vientos, ¿no? Hay veces que los vientos van en una dirección y parece que nos empeñamos en lo que queremos, en lo que nos gusta, y al final eso nos aferra a algo que quizás nos está impidiendo algo mucho mejor, porque al final la vida, como bien dice, nos provee, y vivir en abundancia a veces también está muy condicionado a la capacidad de soltar o agarrar. No sé, ¿qué te viene así por compartir un poco sobre esto? Sí, sin ningún tipo de duda, ¿no? Hemos citado varias veces la figura de Cristo Jesús. Él tiene frases que son, cada una de ellas, una profunda enseñanza. Y hay una que nos dice: para el vino nuevo no valen los odres viejos. El vino nuevo necesita odres nuevos.
De ahí la importancia de lo que es construir, de lo que es crear. El camino de la conciencia es un camino de creación. Y en ese camino de creación tenemos que ser conscientes de que para que el vino nuevo aparezca y se despliegue, necesita odres nuevos. Muchas veces nos empeñamos en que van apareciendo cosas nuevas, pero tú intentas mantenerlo en el formato antiguo. ¿Qué consigues con eso? Pues no le sacas el jugo a eso que tienes delante. Hay que dar un paso creador. Incluso algún pensador, al que no se le atribuye precisamente creencias espirituales, aunque las tuvo, me estoy refiriendo a Friedrich Nietzsche. Nietzsche, en Así habló Zaratustra, en el primer discurso de Zaratustra, el libro Así habló Zaratustra son muchos discursos de Zaratustra. En el primero nos enseña ni más ni menos a cuáles son las tres grandes fases, es un acercamiento, es una aproximación, por supuesto, en el camino que sigue un ser humano en conciencia. Y nos dice Nietzsche que el primero es el camello. El camello es el que vive en el debo de, tengo que, debo de, sumiso, ahí siempre aceptando lo que otros dicen, siempre obligado a hacer cosas que los otros señalan, y tú la haces tuya y sigues para adelante. Y dice Nietzsche que bueno, que podemos estar así vidas, pero que hay un momento determinado que decimos, ya está, ya tanta carga, ¿no? Es decir, la figura, el arquetipo es el camello por la joroba, ¿no? Por la carga, ¿no? Cargando con lo que los demás dicen, con las normas, con las imposiciones, con los sistemas de creencia. ¿No? Venga, se acabó el camello. Y nos transformamos en el león. El león es el yo quiero. Es la persona que ya se quiere comer el mundo, que ya dice, no, me quiero empoderar, me lanzo fuera, quiero disfrutar la vida, quiero tener éxito, quiero alcanzar esto, quiero alcanzar aquello. Eso es el león. Pero dice Nietzsche que eso tampoco es sostenible, que hay un momento determinado, puede durar más o menos, donde te das cuenta que estás lanzado fuera de ti. Ese yo quiero es hacia afuera y te das cuenta que no, que la respuesta verdadera a la vida plena está en ti. Y eso implica la tercera transformación. La tercera transformación es el niño. Esto está escrito a finales del 19, y fíjate que hoy se habla mucho del niño interior, está escrito al finales del 19, y el niño es el colofón de la evolución humana. Y él dice que lo que caracteriza al niño, si el camello es el debo de, tengo que, y el león es el yo quiero lanzado hacia afuera, el niño lo que lo caracteriza es el juego de crear, la creación. Y en estos momentos, fíjate, estamos en un momento donde la labor creadora de cada ser humano y de la humanidad en su conjunto es clave. ¿Por qué? Pues porque la célula de esta humanidad ya ha cumplido su función. A mí me gusta decir que el traje se ha quedado estrecho. Y se ha quedado estrecho porque hemos crecido. Y por tanto al traje le estamos muy agradecidos. Pero ya se nos ha quedado estrecho. Necesitamos un nuevo traje. Que esta célula dé lugar a una nueva célula. Entonces estamos en este punto en donde la célula A, que ya se ha anquilosado, que ya ha dado lo que tenía que dar y que ya no vale, ya se ha parado, por así decir, pero todavía no ha surgido la B. Estamos ahí en este final de esta generación humana que dice Jesús para que comience la nueva. Pues bien, cuando miramos una célula, para que la nueva surja, es fundamental que en la célula vieja haya fuerzas creativas que adquieran la suficiente potencia. Y esto es exactamente lo que necesita la humanidad. Lo que necesita la humanidad son seres humanos que creemos, que hagamos la actividad creadora porque nadie la va a hacer por nosotros. No va a haber nadie en la élite que ahora era malo pero ahora se convierte en bueno y nos va a crear la nueva humanidad, ni van a venir extraterrestres a crearnos la nueva humanidad. Si vinieran los extraterrestres, cosa que no descarto, no serán extraterrestres evolucionados, porque los evolucionados no interfieren, vendrán involucionados que lo que harán es interferir. Nadie nos va a crear la nueva humanidad, es algo que tenemos que hacer nosotros. Y la creación de la nueva humanidad además no es buscar cosas fuera, es que lo que tenemos aquí lo plasmemos en nuestra cotidianidad. Eso es crear. Y cuando observamos el mundo que nos rodea, cuando observamos todos los movimientos que hay en la humanidad, podemos percibir que hay personas que están amoldadas a la vieja célula y no quieren saber nada de la nueva. Es como si, aunque se dan cuenta de que la vieja célula ya no da más de sí que sufrimiento, pero siguen ahí todavía quizás por miedo, ¿no?, que hablábamos anteriormente, agarrado a su hábitat de confort, a sus sistemas de creencia. Algunos se entreven
pero entonces prefieren no ver, porque dice, Dios mío, como siga viendo y me dé cuenta es que voy a tener que romper con muchas cosas y yo no quiero romper con nada porque no quiero meterme en lío, ¿no? Entonces están los que no ven, los que entreven, pero entonces no quieren ver. Y después también hay personas que se dan cuenta de lo que está ocurriendo, lo empiezan a ver, pero curiosamente todas sus energías lo ponen para luchar contra lo viejo. Es algo que me llama la atención. Es decir, que bien, ya nos damos cuenta de que el traje se ha quedado estrecho, que vamos a estar remendando el traje, si no va a servir de nada, si se nos ha quedado estrecho, ¿no? Lo que tenemos que hacer es construir un nuevo traje. Y los materiales los tenemos en nosotros, pues vamos a ponernos a construir la nueva casa, el nuevo traje. Tú antes hablabas de tiempo, de energía, nuestro tiempo, nuestra energía, que la energía es ilimitada, es infinita, pero en la clave temporal de nuestra vida humana está marcada por unos parámetros temporales y tenemos que priorizar a dónde dedicamos y a dónde orientamos la energía, ¿no? Entonces que nuestra energía no vaya dirigida a remendar lo viejo, porque eso no tiene sentido. La casa se está cayendo desde los cimientos, no vamos a ponernos a reformar ahora el techo o a remodelar los tabiques, vamos a poner toda nuestra energía a construir lo nuevo. Insisto, porque creo que eso es también muy importante y con ello termino. Construir lo nuevo no significa inventar. Si no tenemos nada que inventar, lo que tenemos que hacer es vivir en coherencia con lo que somos. Decía Cristo Jesús, hay que nacer de nuevo. Eso es construir la nueva humanidad. Eso es ser creadores de la nueva humanidad. Nacer de nuevo, que es morir a una forma de vida para resucitar a otra forma de vida. Pero no con el fallecimiento físico, sino aquí ahora, en esta vida física. Tú con lo que eres y yo con lo que soy. Morir a una forma de vida que ha estado basada en los parámetros de ese antiguo traje, que ha estado basada, tenemos que reconocerlo, en el servicio a nosotros mismos, círculos muy limitados, yo, mi familia, los míos, mi amigo, mi comunidad, nos empezamos a abrir ya muchísimo más, y todo ese egoísmo, ese egocentrismo, ese materialismo, ese desprecio a la naturaleza, ese supremacismo absurdo como especie, todo eso va quedando atrás y empezamos ya a morir a esa vida y empezamos a vivir naciendo de nuevo a una vida distinta. Eso es crear la nueva humanidad, ese es el juego de crear y ese es el momento tan precioso en el que estamos y es el motivo por el que tantas almas están encarnadas a la vez ahora. Porque este es un tema que no se reflexiona lo suficiente. ¿Por qué tanta gente a la vez? ¿Por qué cuando comienza el siglo XX éramos poco más de 1.000 millones y ahora nos acercamos a los 8.000 millones? Hay que tener en cuenta que detrás de un ser humano hay un alma encarnada en cada uno, hay un alma individualizada encarnada. Hasta hace no mucho tiempo eran unas cuantas cientos de millones, como mucho 1.000 millones. Ahora todas las almas que venimos encarnando a lo largo de la historia queremos estar aquí, tenemos que estar aquí, porque este es el momento, es un momento crucial donde estamos diciendo exactamente lo que somos, donde estamos mostrando desde el punto de vista de nuestra esencia, de nuestra consciencia, exactamente lo que somos. Por lo que es un momento en el que hay que tener mucha compasión por el miedo que tienen muchas personas, por lo mal que lo están pasando muchas personas, pero a su vez es un momento de una íntima alegría. Yo tengo que confesar que estoy extremadamente alegre, con una enorme compasión, pero extremadamente alegre porque veo que ya llegó. Eso que tu alma, la mía, la de Ana, tantas encarnaciones, miles y miles de años, vete a saber incluso en cuántas humanidades, para pasar en nuestro proceso evolutivo, mira por dónde ya estamos llegando al momento histórico en el que de la mano de la Madre Tierra y con la ayuda, que no tengo ningún tipo de duda, de fuerzas espirituales evolutivas que no interfieren pero acompañan maravillosamente, estamos creando algo realmente bello. Estamos dando a luz, volviendo al sinónimo del parto, estamos dando a luz algo extremadamente bello. Qué bella criatura la que estamos dando a luz y que la llevamos dentro, claro, no hay que buscarla afuera. Me estás poniendo muy fácil. Había algo que me apetecía preguntarte o que digas lo que te apetezca dentro de tu proceso de evolución. Hay 3 palabras clave que me gustaría un poco traer aquí. Y una es muerte, otra es vida y otra es amor. Estas 3 palabras que te evocan, que te han enseñado, Obviamente la muerte no existe. La muerte es simplemente, como todo, un proceso de transformación. La muerte es una puerta que se cierra para que se abra otra. Se cierra una puerta, que es una vida física que concluye, pero se abre otra puerta, porque la vida es un continuum. En esto también los maestros y maestras han sido clarísimos al respecto. Las experiencias cercanas a la muerte son claras al respecto. Lo que nos dicen aquellas personas que tienen
el don de ver a desencarnados, que hay personas que tienen ese don, fundamentalmente mujeres, que tienen el don de ver a los que abandonan el cuerpo físico y han desencarnado. Toda esa fuente de información nos habla con claridad que la vida es un continuo, que la vida la desarrollamos aquí en este plano físico y cuando llega esa muerte física lo que hace simplemente es que abandonamos este plano físico y nos dirigimos a otro plano, que es el que podemos denominar plano de luz, el cielo de los cristianos, el de Bachán de los orientales, y eso sí, en medio hay como un vestíbulo que es el tránsito donde hay que pasar para llegar al plano de luz. Pero la vida es un continuo y la muerte simplemente no existe. La naturaleza nos enseña incluso que la destrucción es creativa. Entonces nos tendríamos que quitar de nuestro sistema de creencia esa creencia que tanto nos limita, nos autolimita de la existencia de la muerte. La muerte es un imposible, la muerte es un fantasma de la imaginación humana. Preguntabas a continuación con relación a la vida. La vida tiene que ver con la propia existencia. Yo diría que la vida, en términos filosóficos, espirituales y científicos, es un misterio. Porque la vida, como la queramos intelectualizar, se nos escapa entre los dedos. La vida hay que vivirla y observarla. La vida está en mí, la vida está en ti, la vida está en este cosmos tan impresionante que nos enseña la astrofísica y del que poco a poco vamos conociendo cosas y nos vamos quedando maravillados. Eso es la vida. La vida no puede ser definida, la vida tiene que ser vivida y observada, contemplada. Y cuando la vida la vivimos, la observamos, la contemplamos, lo que surge, si lo hacemos de verdad, lo que surge es lo que el Premio Nobel de la Paz de 1952, Albert Schweitzer, llamó la reverencia por la vida. La vida, cuando se percibe, lo que surge de nuestra alma, de nuestro corazón y de todos nuestros seres, la reverencia, una enorme reverencia. Qué cosa tan maravillosa, qué milagro, que está claro, ¿no?, que esto, entre comillas, la vida no es humana, la vida no es material, la vida tiene que estar ligada a algo absolutamente superior, entre comillas, a esa nadidad a la que hacíamos antes referencia, de donde todo surge y no tiene origen, pero viene todo lo originado. Es su manifestación más plena, ¿no?, es su plasmación más plena. Y te repito que cuando eso lo vamos integrando, el milagro de la vida te llena, la reverencia por la vida y la confianza. Y la confianza. La vida te abraza continuamente, la vida está siempre a nuestro favor, siempre nos ayuda, siempre está con nosotros, nunca nos hace mala tratada, es nuestra mejor compañera, esa vida que somos es a su vez nuestra mejor compañera. Y sin embargo tenemos la creencia autolimitante de que la vida puede ser que te dé sustos, que una especie de francotiradora que en cualquier momento te da un disparo a ti o a un ser querido. No, no, no. La vida siempre nos está abrazando, nos está dando señales. En fin, la reverencia por la vida. Y el amor. Bueno, pues de lo que he hablado acerca de la vida tiene ya mucho que ver con el elemento amor. El amor, tal como lo usamos normalmente, mejor dicho, frecuentemente en la humanidad actual, tiene que ver con algo emocional. El amor emocional. La mayoría de los enamoramientos son amores emocionales. La mayoría de las veces que utilizamos el término amor, estamos haciendo referencia a una emoción, sentimiento, a un sentimiento, emoción. El amor, sin embargo, es otra cosa. El amor no tiene que ver con la apariencia y el mundo de las emociones tiene que ver con nuestro pequeño yo físico, emocional y mental, con el coche, con la apariencia. El amor, de verdad, no el amor emocional, sino el amor con mayúscula. Algunos, por definirlo de algún modo, le han hablado de amor incondicional. Es un amor con mayúscula que tiene que ver con la esencia, tiene que ver con nuestro verdadero yo, tiene que ver con el conductor que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana. No tiene que ver con el coche, sino con el conductor. A la hora de definir el amor podemos hacerlo de muchas formas. Y yo voy a utilizar lo que han dicho al respecto dos maestros, que para mí me han servido como referente para acercarme a lo que es el amor. Uno es poco conocido, me refiero a un señor llamado Ikataimi, que murió en 1979, para mí todo un maestro hindú, una persona que fue catedrático de física y química, pero que tuvo una vida de una intensísima espiritualidad, y que en uno de sus libros, creo que en uno que se titula El hombre, Dios y el universo, o otro que es el conocimiento de sí mismo, no sé en cuál de los dos, nos dice, para entender lo que es el amor,
Vamos a poner el ejemplo de una goma. Una goma. Cogemos una goma gruesa, la cogemos con las manos y la vamos estirando. Nuestros músculos, nuestra fuerza física permite que aunque la goma se resiste, la vamos estirando, la vamos estirando. Bien, ¿qué es el amor? La fuerza que hay en las manos que tira hacia adentro. Si tú lo estás apartando, ¿verdad? Pues esta fuerza hacia adentro que tira a unir, eso es el amor. El amor es todo lo que hay en la vida de un ser humano, en la vida del planeta, en la vida del universo, que tira hacia la unión, no hacia la separación, sino a la unión. Y eso no tienen que ser grandes cosas, pueden ser cosas muy pequeñitas en tu día a día. Siempre que hay algo que te acerca y que no te aleja, siempre hay algo que une y no divide. Fíjate actualmente que donde si ya hubiera pocas cosas que nos dividen, ahora estamos más leña al fuego, ¿no? Separando, dividiendo, los pros, los anti, siempre igual. Bueno, pues eso es tirar la goma hacia afuera. Pero aquí hay algo que está en nosotros y que dice, no, ese no es el camino. El camino es ir salvando tantas separaciones y dejando atrás tantas rupturas, tantos rechazos y algo que realmente nos une, porque fíjate si estamos unidos cuando realmente la presencia de lo que no tiene origen es nuestra auténtica naturaleza, esa presencia que es exactamente la misma en mí que en ti y en cualquier forma de vida. Fíjate si estamos unidos. No es que seamos hermanos, somos mucho más que hermanos. Para mí este ejemplo de la goma de Taimi me sirvió de referente porque me la aplico en mi día a día. Es decir, yo me doy cuenta en mi día a día cuando ante determinadas circunstancias estoy separando o estoy uniendo. Y además también me doy cuenta de que cuando caigo en la dinámica de separar, hay esfuerzo. Hay que estar... Me doy cuenta. Y en cambio, cuando unimos, dice Taimi que la vida siempre te reporta alegría y felicidad. Que siempre que en nuestra vida cotidiana las acciones las vamos dirigiendo hacia esa unión, no hacia la separación, hay algo en ti que se alegra, hay algo íntimo que te produce una felicidad que no tiene que ver con fuera, sino que tiene que ver contigo. Y si hablaba de dos, he dicho Taimi, y el otro es mucho más conocido, y el ejemplo no, la glosa que él hace del amor es mucho más conocida, y me refiero a Pablo de Tarso, a San Pablo, con su famosísimo himno del amor. El himno del amor de San Pablo, en una de sus cartas, es que lo dice todo, define el amor perfectamente, a ese amor que tiene que ver con el conductor, con la esencia, no con la apariencia, la pone absolutamente en evidencia. Y yo me quedaría casi con el principio del himno al amor, ¿no? Que si no hay amor, todo lo demás no vale absolutamente de nada. Si a las personas que no recuerden este himno, que es un poquito largo, por eso no lo recito, lo alentaría a poner en internet el himno al amor, porque es una belleza y nos dice con toda claridad lo que el amor realmente significa. Esto conlleva que si lo que solemos sentir es un amor emocional, las relaciones entre los seres humanos está basada en un amor cápita y disminuido y no en el verdadero amor, pues no. Es perfectamente posible también que ese amor con mayúscula también forme parte de la experiencia de dos seres humanos que se enamoran. Pero no se enamoran desde lo emocional, no se enamoran desde la apariencia. Es lo que yo llamo la afinidad sálmica. Es decir, cuando hay dos almas, que las que se enamoran son las almas. Son dos almas que se dan la mano, lo hablábamos con Jesús de Nazaret y María Magdalena, tú hacías referencia a la importancia del acompañamiento, cuando hay dos almas que se reconocen en su frecuencia vibracional y se dan la mano para colaborar cada una con la otra, aunque cada una tenga que hacer su camino en ese camino evolutivo, ¿no? Ese amor claro que es posible entre los seres humanos. Y fíjate, por aquí atrás hay muchos libros de los templarios, y los templarios se le acusó, cuando se arremetió contra ellos sin razón, se le acusó de muchas cosas, buscando excusas para meterle mano, ¿no? Y una de las cosas que se le acusó es de practicar la homosexualidad. Y la prueba del 9 para demostrar su homosexualidad es que uno de sus emblemas favoritos eran dos templarios montados en un caballo. Un caballo con dos templarios. Entonces decían, claro, ahí están liados entre ellos, los dos montados en el mismo caballo. Claro, esta simbología templaria no tiene nada que ver con la homosexualidad, que es maravillosa como cualquier manifestación de la sexualidad, sino que tiene que ver con ese ir de la mano, con ese encuentro amoroso, que por cierto puede darse en clave también sexual o sin clave sexual. Puede haber una relación de amistad, de camaradas, que es lo que se decía antiguamente, donde dos personas se están dando a la una a la otra ese apoyo. Puede ir acompañado de sexualidad o no sexualidad, pero en cualquier caso el amor con mayúscula, claro que es plasmable en la vida humana.
No es el enamoramiento que suele aparecer en las películas, pero existe en la vida humana. Sí, además, al escucharte me llega como que este amor del que hablas recarga, regenera, expande, suma. Y el emocional, al final, hay muchas veces que limita, que genera conflicto, entonces un poco como quizás también una pista por ahí, ¿no? Es una experiencia, es decir, ese amor emocional es una experiencia, yo creo que todos lo hemos vivido, sí. Y es una experiencia que te enseña muchas cosas y por tanto hay que estar agradecido y también enseña a entender lo que aquí estamos hablando. Es decir, porque si una persona ha vivido ese amor emocional, ya sabe lo que da y ya sabe hasta dónde puede llegar y puede entender mejor que haya otro amor, que es ese amor con mayúscula del que estamos hablando, que te aporta una vivencia, diríamos que son más plenas, ¿no? Más completas. Sí. Oye, pues yo estaría hablando contigo, bueno, un montón de tiempo, porque tú eres muy, muy dador a la hora de compartir. Entonces, como además, pues imagínate, ¿no? Aquí estamos en tu casa rodeados de libros. Oye, se me ocurre, porque además has escrito un montón de libros, una vida realmente como trabajador, muy intensa, activa, luego a través de tus conferencias... Tres hijos. He plantado árboles. O sea, encima, eso, miles de personas en tus conferencias, o sea, realmente igual hay veces que a lo largo del tiempo que estamos aquí compartiendo pensamos, bueno, cuando hablamos del tiempo, ¿cómo lo haces? A nivel de tiempo tridimensional y ¿cómo lo haces? Pues mira, es una pregunta que me han hecho muchas veces y por tanto lo que te voy a decir ahora brevemente no es a sopetón, sino que como lo han preguntado muchas veces, de fábrica, y creo que tiene que ver con el recorrido de vidas pasadas, yo he sido siempre una persona muy organizada. Pero la organización, me he dado cuenta que puede ser castrante, es decir, puede ser limitante, curiosamente. Y antes decíamos que hay personas que se dan cuenta de que esto se está desmoronando, pero sin embargo toda su energía lo dedican a luchar contra lo que se está desmoronando. Oye, vamos a dedicar la energía a construir algo nuevo, no a luchar contra lo viejo. Bueno, pues a veces en el mundo de la organización, la propia organización termina consumiendo las energías. Y claro, la organización no está para consumir energía, está para generarte un marco que te dé una estabilidad para poder hacer actividades creativas. Porque la organización, si te quedas ahí organizar, pues entonces de poco sirve como actividad creativa. Yo he tenido desde pequeño una gran capacidad organizativa, pero con el objetivo fundamental de ser eficaz y eficiente para disponer de tiempo y margen de maniobra para lo creativo. Es decir, yo desde pequeño intuí que siendo organizado era la mejor manera de dedicar el menor tiempo posible a lo que no me importaba y tener el mayor tiempo posible para lo que realmente me importaba. Eso intuitivamente yo lo recuerdo desde que era muy pequeño. Posteriormente, la dinámica de mi vida, fundamentalmente, no tanto los estudios universitarios, sino el realizar oposiciones, unas oposiciones fuertes que hice en su momento, eso me enraizó todavía más. Todo lo que ha sido el trabajo académico, el escribir, la concentración que supone el escribir, me ha ido introduciendo en esa dinámica cada vez más potente, donde soy organizado, con lo que las cosas que no tienen para mí importancia, como soy organizado, me quitan muy poco tiempo y dispongo de mucho tiempo para las cosas que me importan. Posiblemente, si yo fuera menos organizado, tendría menos tiempo para las cosas que me importan. Lola, mi esposa y compañera, lo hablamos muchas veces, porque ella tiene una enorme capacidad creativa, pero tiene menos capacidad organizativa. Yo diría que tiene más capacidad creativa que yo, pero tiene menor capacidad organizativa. Y ella a veces me lo dice, ojalá yo tuviera tu capacidad organizativa, porque yo muchas veces termino dedicando demasiado tiempo, porque no me organizo bien, a las cosas que no me importan, y a aquello que me importa y donde tengo una fuerza que podría ser muy creativa, no tengo todo el tiempo, ¿no? Entonces yo aconsejaría que no nos convirtamos en obsesos de la organización, pero sí utilicemos la organización como un instrumento para aportar eficacia en la gestión del tiempo, que nos libere lo más posible para tener más tiempo para lo que realmente nos importa. Y también el último fin de semana de junio,
compartimos Loli y yo un retiro taller, lo hacemos todos los meses, normalmente los últimos fines de semana de cada mes, en la Hospedería del Silencio, en la Sierra de Gredos, en el norte de Cáceres. Y lo dedicamos a dones y talentos. Y compartíamos en ese taller, y creo que viene al hilo de lo que tú me has preguntado y ya termino, lo siguiente. Todos tenemos dones y talentos, cada uno los nuestros. Hay gente que no lo ha descubierto, pero todos los tenemos. Hay las cosas que nos entusiasman, que cuando nos ponemos a ella el tiempo no existe. En fin, no voy ahora a hablar de los dones y talentos, pero todos tenemos dones y talentos. Pues bien, yo he ido aprendiendo que para que mis dones y talentos los pueda poner en práctica, necesito atender lo antes posible y lo mejor posible a aquellas cosas que están en mi vida que no son dones y talentos. Yo lo llamo la cola de espera. Es decir, yo soy consciente que hay una serie de cosas que tengo que hacer y que no son exactamente lo que me apasiona, no es exactamente lo que me entusiasma, pero tengo que hacerlo. Actividades laborales, temas familiares, gestión cotidiana de cosas, cosas que me piden a lo mejor amigos y amigas que creo que de corazón debo hacer, pero que me restan un tiempo que no puedo dirigir. Yo eso lo llamo la cola de espera. Y yo lo que he ido aprendiendo es que la cola de espera la mínima. Es decir, yo quiero estar siempre muy limpio de cola de espera porque es la forma de estar pleno en mi actividad creativa. Entonces, cuando algo aparece en la cola de espera, no lo dejo a la espera, sino que lo hago. Que le tengo que dedicar una hora, que le tengo que dedicar una mañana, lo hago. Pero desaparece de la cola de espera. Hay otras personas que dicen, no, ya esto que me entusiasma menos ya lo haré, ¿no? Claro, cuando te das cuenta, el problema es que eso que te entusiasma menos no es uno, sino un montón de cosas y te terminan lastrando, porque te agobian, te quitan estabilidad, te generan ansiedad y te terminan lastrando para lo que de verdad es lo que te genera entusiasmo, tus dones y talentos. Qué bien, Emilio. Seguro que esto ayuda a mucha gente también, bueno, desde la práctica. A mí me ha ayudado, aunque ha sido intuitivo, pero cuando me di cuenta me ayudó más todavía. Oye, ¿cómo se llaman los perritos que están por aquí? Porque pues como aquí estaba antes y ahora está... La más entrometida es Luna. Este es más tranquilo, Simón, que anda por ahí, es más tranquilo. Y por aquí tiene que andar un gatito que se llama Yoda, pero bueno, se hace su vida y aparece y desaparece. Pues no sé, para concluir, Emilio, ¿quieres decir algo? Pues yo quiero terminar como empecé, agradeciéndote a ti y a Ana que estéis aquí y que hayamos compartido este encuentro, que la verdad es que no tengo ni idea cuánto habrá durado, tú tampoco, pero hemos pasado maravillosamente. Así que yo creo que hemos estado ejercitando nuestros dones y talentos porque lo hemos hecho con entusiasmo y sin noción de tiempo. Sí, gracias Emilio, yo te doy las gracias especialmente también por estar aquí, que ha fluido todo tan bien, tan bonito y que sin decirnos cosas que son muy importantes o que están muy presentes para esta experiencia de vida sencilla corazones grandes, como que por ejemplo siempre suelo decir pues algún sitio especial para la persona. Aquí no ha hecho ni falta porque tú directamente lo has brindado, bueno, o sea, ha sido todo así. Entonces también esto me trae un poco como la cosa de que cuando se está vibrando, se está siguiendo en eso que se vibra, pues realmente lo que sucede es que los elementos van apareciendo y no hay ni que decirse. La vida los pone por delante, luego se va dando la sintonía. Yo te quería preguntar por lo de la muerte, era una de las pocas cosas que y de pronto me lo he puesto muy fácil, ¿sabes? Entonces un poco también lanzar esto de la alegría de fluir con los elementos que van apareciendo y dejarse llevar. Así que muchas gracias, Emilio, de todo. Muchas gracias a las personas que nos ven. Sí, gracias. Muchas gracias.